Buenas compañeros, hoy haciendo uso del espacio que se nos ha brindado desde la clase de Teorías del Poder, vamos a abordar una discusión muy importante, la cual abordaremos con los compañeros Julián Rojas. Hola, mucho gusto, es un placer estar acá con ustedes. El compañero Miguel Rojas. Hola, ¿qué más? Un placer, Juan Manuel. Un placer también estar aquí con ustedes. La compañera Esperanza Álvarez. Hola, buenas noches, mucho gusto. Y el compañero Rodrigo Soto. Manuel, ¿cómo está? Como les comentaba, hoy haremos el uso de este espacio para tratar un tema de suma importancia, el cual es reconocer una serie de violencias que han sido invisibilizadas pues, a través del conflicto armado, que son violencias sistemáticas, que son transversales a la sociedad, pero estas, pues como hemos hablado, han pasado a un segundo plano pues, por el marco de la violencia armada. Por lo cual, este podcast se va a centrar en ver la visión de los cuerpos, la mujer y el género en el marco de la guerra. Específicamente hablaremos centrados desde el conflicto armado colombiano. Para ello, haremos un análisis histórico usando diversas piezas, como pueden ser relatos, imágenes, cuadros, los cuales representan y nos dan visiones más bien gráficas de cómo se están leyendo estos temas coyunturales y cómo se ha visto en las lógicas de violencia, unas visiones falocéntricas, patriarcales, heteronormadas, las cuales han invisibilizado y desdibujado el papel de las mujeres y de la comunidad LGBTQ+, en relación a la sociedad, además de cualquier tipo de disidencia sexual o de género alejada pues, de esta visión heteronormada patriarcal. Y abordaremos una serie de autoras, las cuales pues, estarán aquí apareciendo. Me gustaría tomar una breve cita para contextualizar más y desde ahí comenzar a abordar la discusión. Esta cita fue tomada del texto Aniquilar la Diferencia, el cual es un texto que fue publicado por Centro Memoria, que da una recopilación pues, de distintas violencias y cómo se han vivido en el marco del conflicto armado colombiano. Y dice: nuestra sociedad se encuentra fracturada. Una larga historia de problemas sociales sin resolver ha llevado a una confrontación armada que ha disminuido las posibilidades de afecto y reconocimiento de los otros y las otras. Esta guerra a menudo ha mermado la posibilidad de generar empatía con el sufrimiento de otras personas. En muchos casos, porque para sobrevivir en medio de tanto dolor es necesario ignorar la barbarie, para no abandonarse en la desesperanza. Siendo una generación que ha crecido en la guerra, somos una generación que ha aprendido a incivilizarse y olvidar para poder seguir con el transcurso regular de nuestras vidas. Para comenzar a nutrir esta discusión, vamos a dar una introducción un poco a la concepción de sexaje y cómo se relaciona esto con el conflicto armado en el contexto colombiano. Para esto pues, le voy a dar la palabra a mi compañero Miguel, que nos dé una introducción de la autora que maneja estos conceptos. Dale, muchas gracias, Juan Manuel. Pues sí, mira, la autora Colette Guillaumin habla de una práctica de poder, un tipo de relación en poder entre hombre y mujer que da como evidencia de lo que ella llama el sexaje. Entonces, ¿qué es el sexaje? Ella lo comparaba mucho con el vasallaje o con la venta de la fuerza del trabajo. Pues bien, como ahí se evidencia una relación de poder, pues aquí mismo también, pero es como entregar una fuerza de trabajo sin remuneración, como ella lo llama. Entonces ahí eso lo aborda pues el sexaje, y pues dentro de ese sexaje hay como unas apropiaciones tanto del cuerpo y libertad de la mujer. Colette afirma que pues esa apropiación del cuerpo de la mujer es un hecho tanto material como ideológico. Pues el material es donde más se evidencia esa relación de poder, donde se expresan esos tipos de apropiación, y el ideológico, que es el que legitima ese tipo de apropiación. ¿Cuáles son las apropiaciones que nos dice Colette? Pues básicamente son 4. Ella nos habla de el tiempo, una apropiación del tiempo, donde la mujer no pueda decidir sobre su propio tiempo qué hacer, sino que tenga que responder por un esposo, por unos hijos o hijas, responder básicamente por un hogar. Esa es como el primer tipo de apropiación. El segundo tipo de apropiación son como de sus
productos del cuerpo, digamos la leche materna, el cabello, y donde más considera que se evidencia es como de sus hijos e hijas. O sea, el hombre ahí entraría en esa apropiación a decir qué hacer con un hijo, una hija. Ahí también lo veo mucho como esa violencia reproductiva que se vio en el conflicto armado, esa violación del derecho reproductivo. Siguiendo con la apropiación, también hay una obligación sexual que es más como ser vista como únicamente un uso físico, un deber con el hombre como a satisfacerlo y que no se puede negar. Y el último tipo es el de carga física de miembros del grupo, que es el último tipo de apropiación, que básicamente es que la mujer realiza ciertos cuidados como de los más vulnerables, de los menores, de los abuelos o abuelas. En eso se le como en casillas él decía que pues al hombre como que básicamente no se le veía mucho en esos roles, en cambio se le asignaban más a la mujer. Bueno, muchísimas gracias. Frente a lo que exponías ahí me entran una serie de dudas que me parecen muy importantes. Y es cómo podríamos ver el sexaje y esa apropiación del cuerpo en el contexto del conflicto armado. Entonces, no sé cómo podríamos abordar esas concepciones ahí. Pues muy bien, esa pregunta se responde más que todo desde los relatos de las víctimas de conflicto, relatos que están en la Comisión de la Verdad o relatos como el que saqué de una revista llamada El Jardín del Freud. Esta revista es una compilación de relatos del conflicto armado y es de una mujer víctima en el municipio del Placer La Hormiga, Putumayo, que nos relata que pues a ella los paramilitares le sacaron al marido, se lo llevaron en camioneta y se lo quedaron ellos. Luego volvieron por ella, dijeron que la necesitaban a ella y se la llevaron obligada, sufrió de violación, luego la vuelven a soltar, los paramilitares luego la vuelven a requerir, o sea, la amenazan con matarle a la familia si no se va con ellos. Ahí ya vemos unos tipos de apropiación del tiempo, a ella se la llevan, prácticamente fue convertida en una esclava sexual y también tenía que responder por la casa donde estaban estos sujetos, los paramilitares. También no podía quedar embarazada y violencia reproductiva, que ya apropiación de los productos del cuerpo. La obligación sexual, como ya se había dicho, como un uso meramente físico que se le daba, y pues carga de miembros del grupo, que básicamente era encargarse de otras muchachas también secuestradas y menores de edad. Ella finalmente logró pues escapar por medio de un disfraz y todo se planeó. Ella ya no aguantaba más. Durante su cautiverio relató que pues estaba con más personas y una muchacha de 15 años se suicidó porque no aguantó más esa presión. Ella cuando se escapa, de hecho, a los 8 días le matan al hermano. La familia luego, tras del hecho, le reclama que mejor se hubiera quedado allá. Pues a ella le persiguió también esa culpa por el hermano, que si hubiera aguantado más como ese cautiverio. Se ven más que todo en esos relatos de conflicto armado, este tipo de apropiación. Y el sexaje pues también porque hay una entrega de fuerza de trabajo, como es las cosas de cuidado de la casa, sin remuneración. Pues la verdad es bastante complejo, ¿no? Ahí se ve como ese papel de cuidado igual se sigue viendo, aunque las mujeres o las personas estén en una situación de flagelo de sus derechos básicos, ¿no? Finalmente la chica estaba secuestrada, igual tenía que ocupar labores de cuidado y encargarse, sí, como parte de sus emociones. Sí, correcto. Exacto, es un tema bastante complejo y amplio, pero creo que mi compañero Julián Rojas pues tiene algo más para adentrarnos un poco más en las concepciones desde el conflicto armado. Sí, me gustaría señalar que es una teoría materialista, en el sentido de que la mujer es vista como un objeto, en el sentido de que existe una relación, o sea, la relación del sexaje es que existe una dominación netamente unilateral del hombre que está sobre la mujer. La mujer no es dueña de sí misma, pierde todo su sentido del ser. ¿Esto a qué hace referencia? Esto en las autoras lo abordan en el sentido del trabajo, de la fuerza de trabajo, de qué es lo que tiene que ofrecer la mujer al servicio de la fuerza de trabajo. Las autoras dicen que la mujer, la fuerza de trabajo es netamente nula, que hace referencia a que solamente le puede servir al hombre. Esto a través del matrimonio, que ellas la ven como un contrato
en el cual el hombre ejerce dominación sobre la mujer. Entonces la mujer se tiene que encargar del hogar, la mujer se tiene que encargar de los hijos, del bienestar del hombre, y esto se ha visto muchas veces en el conflicto armado. Entonces aquí me gustaría también señalar como los medios de apropiación en el cual la mujer sea sometida, por lo cual serían como el mercado de trabajo, lo que mencioné anteriormente, que la mujer pierde lo que tiene que ofrecer a la sociedad, solamente le tiene que dar los bienes básicos, o le tiene que dar el servicio al hombre. El confinamiento en el espacio, donde la mujer se ve afectada, que no es libre de salir, de estar en el espacio en el cual ella quiere. La demostración de fuerza, que es cuando el hombre ejerce fuerza física sobre la mujer. La coacción sexual, que es un problema que se ha visto desde que la humanidad existe. El hombre siempre ha querido reafirmar su fuerza a través de la coacción sexual, a través de la violación, a través de los abusos sexuales. También el arsenal jurídico y derecho el arsenal jurídico en el cual los derechos de la mujer se ven sublegados y el hombre se sobrepone a ellos. Entonces, a través de esta premisa, me gustaría mostrarles un video sobre los acontecimientos que sucedieron en El Salado, un relato muy fuerte. La verdad a mí me llegó mucho, que es una historia como de violencia sexual, como el hombre ejerce pues su fuerza sobre la mujer. La jalaba el uno, se la entregaba el otro como amarra una vaca, y enseguida fueron cogiendo y fueron a tu... Descubre la ciencia del otro. Otro paramilitar, y me dice a mí, tú te mueres, hoy te mueres. Mi mamá se me tira encima y le dice, máteme a mí, a ella no la mate. Y yo decía, pero ¿por qué me va a asesinar si yo no tengo nada que ver en esto? Luego me saca y me dice, yo necesito que me acompañes a que nos cocines. Yo le decía, yo no sé cocinar. Mi mamá decía, llévenme a mí, ella no sabe, llévenme a mí. Luego llega uno de ellos y me saca de la mano utilizando la fuerza, me trae hasta por aquí, hasta este sitio, me trae por todo esto. Mi mamá decidió venir detrás de nosotros, pero él no dejó que mi mamá siguiera con nosotros y hizo que mi mamá se devolviera. Desde ese momento empezó a preguntarme que si yo sabía lo que me iba a pasar, y yo le decía que si me iba a matar, que no me torturara, que me matara, pero que no me torturara. Siguió utilizando la fuerza, siguió pegándome hasta llegar aquí a esta casa. Me llevaron allá adentro, pues habían como unos 40 hombres, y él me seguía preguntando que si yo sabía lo que me iba a pasar, y yo le decía pues que lo único que se me iba a matar, que me matara, y que no me torturara, que yo no quería que sufrir tanto. Y fue allá adentro donde yo viví una de las peores cosas que se le puede hacer a un ser humano, a una mujer. Fue aquí en esta casa donde me violaron. Girley, una jovencita muy delgadita, a luchar con 40 hombres. Y yo decía, o sea, en mi mente siempre dije, yo voy a coger un fusil de esos, fusil, y le voy a disparar y me voy a disparar. Yo no sé cómo hago, pero yo voy a coger un fusil y les voy a disparar a todos, y termino también yo disparándome. Pero no, solamente fue como mi pensamiento, porque al final, pues, él junto con 4 hombres más, que 2 de ellos tenían la cara tapada, me llevaron a una habitación de esa casa y bueno, ahí hicieron conmigo todo lo que a ellos se les dio la gana. Bueno, pues estuvo bastante fuerte el relato que se narra ahí en ese video, ¿no? Finalmente ahí está un poco de la muestra de cómo se ve el cuerpo de la mujer como botín de guerra, cómo termina siendo pues parte de esos territorios que terminan siendo conquistados, ¿no? Porque la violencia es un acto
tremendamente diciente y marca no solo a la mujer, sino también a la comunidad y lo que expresa para el proceso de una persona que está tan vulnerable es terriblemente destructivo, ¿no? Desde ahí podemos comenzar a abordar una lectura sobre el cuerpo y cómo se leyó precisamente en ese contexto de violencia. Entonces, creo que la compañera Esperanza tiene unos aportes muy importantes que comentarnos desde ahí. Sí, claro. A propósito de lo que mencionaban en el video acerca de la intención que tuvo la mujer de disparar sus fusiles contra las personas que la tenían retenida, es importante, digamos, entender por un lado, pues cómo se inserta también el miedo en esas, digamos, en el marco de la violencia y cómo finalmente es utilizado el cuerpo. De acuerdo a la autora Irigaray, el cuerpo también es ese espacio del cual se apropian los hombres como un valor de cambio y un valor de uso. Para ella, el valor de cambio y el valor de uso por parte de los hombres hacia las mujeres, pues es un tema bien importante, en tanto ella señala que las mujeres terminan estando dentro de una disputa en la cual los hombres sencillamente las intercambian dentro de un mercado. Y esto se da en un marco pues de una cultura patriarcal. En ese sentido me parece muy importante señalar que el patriarcado no es una forma aislada de dominación, sino que hace parte de, digamos, de unas formas de dominación como el capitalismo, el racismo y el patriarcado, que se caracterizan por diferentes cosas, pero entre algunas de ellas pues es precisamente el deshumanizar al otro y el definir lo que es el otro. Entonces Irigaray en ese sentido es muy importante porque ella, si bien empieza sus estudios dentro de la escuela de Lacan, finalmente se distancia de él. ¿Por qué? Porque él tiene como una retórica acerca del espejo. Entonces, ese espejo, digamos, en la filosofía, es básicamente verse, es como ese momento en el que un niño se ve al espejo y se distingue como sujeto separado de los otros, y pues particularmente separado del padre y la madre, pero en realidad no se separa, no hay una independencia como tal, sino que continúa una relación de sujeción. Entonces Irigaray propone algo que es básicamente decir, realmente en el espejo no se está viendo a sí mismo, sino que lo que está haciendo es viendo al otro. Y en ese sentido el otro sería la mujer y sería lo contrario, lo que no es el hombre. ¿Y qué es lo que no es el hombre? Digamos, si bien el hombre lo plantean desde una idea falocéntrica como lo activo, lo fuerte, que también lo mencionaba Julián, pues la mujer al final termina siendo la pasividad, lo inactivo, y por eso para ella la parte sexual es tan importante, porque ella lo que señala es que, digamos, en términos sexuales, el clítoris es la parte activa, pero la vagina es la parte pasiva. Entonces ella señala que finalmente las mujeres tienen las dos partes, pero no son únicamente dos partes, sino son una multiplicidad. Y que en ese sentido las mujeres deberían resignificarse y reencontrarse en sí mismas dentro de esa multiplicidad que puede haber a través del placer. Sin embargo, desde mi opinión, ahí no se puede limitar, digamos, que la propuesta en términos de que una de las formas de dominación que están muy ligadas al patriarcado pues es precisamente la colonialidad y es el hecho de que Irigaray igualmente está escribiendo desde Occidente, ¿no? Entonces desde Occidente pues hay unas categorías y unos criterios, particularmente el criterio de género, o más bien la categoría de género, la categoría de sexo, son establecidas desde Occidente con el fin precisamente de determinar cuáles son los otros. Y los otros se establecen desde una negación. Y esa negación pues a qué lleva a la dominación y la opresión. Entonces, bueno, creo que es muy, muy importante lo que señalaba Julián, porque esa coacción y esa fuerza que él mencionaba hace un momento, creo que no se limita al hecho del ejercicio de la fuerza física contra el cuerpo de las mujeres, aunque también, pero no se limita a eso, sino que también tenemos aquí un ejercicio muy interesante acerca de la dominación a través de la cultura, ¿no? Porque a la mujer se le asignan determinados roles y determinadas formas de ser, ¿no? En la división de trabajo y demás, establecen unas formas de ser dentro de la sociedad y al final eso no es otra cosa sino colonizar las formas de relaciones entre hombres y mujeres y con eso establecer y fortalecer el patriarcado. Bueno, muchas gracias
Esperanza es bastante diciente. Lo que nos habla es un poco de cómo se ve esa visión colonial frente al cuerpo de las mujeres y cómo se ve esa disputa que siempre se tiene de cómo se ve el cuerpo. Pero creo que en el texto aparte se hablaba de una visión más psicoanalítica, ¿no? De cómo nos podemos aproximar a esas visiones de la lectura del cuerpo desde el psicoanálisis. Entonces, me gustaría escuchar un poco al compañero Rodrigo, que creo que tiene algo que decirnos sobre eso. Desde la perspectiva psicoanalítica de Lucy, la autora, nos dice que la mujer se queda reflejada en la realidad del papel en el espejo. Ese reflejo como objeto trascendental de la perturbación del sujeto masculino. Esto nos dice que, pues, que el objeto deseable es siempre el pene, el falo. Es así, pues, que mediante su disponibilidad de ella extraer el valor de este, se sostiene sobre ese deseo del sujeto. La autora también nos dice que las mujeres no tienen elecciones entre ser o no ser vanidoso de su cuerpo, pues tienen que corresponder a la feminidad que se espera de ella, pero pues durante muchos siglos que ellos llevan siempre ese culto, esa manera intuitiva, esa sospecha, esa certeza de que posee una sexualidad única, autónoma, independiente de la masculina, pero que no refleja como ese espejo de potencia fálica del hombre, sino que abre una selva oscura en sutileza y no para nosotros, digamos que para ellas. La autora sostiene que la mujer para esto como sujeto es valorar su presentación propia, ¿no? Como sexualidad única. Nos define que tiene que resaltar esa sexualidad de ella y, digamos, opacar la masculinidad. En el discurso de su ordinación femenina, el discurso durante el siglo establecido para el patriarcado, y que demuestre el entramado de posible femenino que ella nos explica. Ante el sujeto, el valor fálico únicamente representa es para los dos sexos, se abre paso la noción de la sexualidad. Como tal, pues el discurso que nos propone la autora es resaltar que la mujer debe resaltar la feminidad y apropiarse de ella, ¿no? Ser específica, tener un resultado y aparente que sea única, ¿sí? Y que sea ella la única que los deseos de todo lo que ella quiere y dejar de lado la feminidad, digamos, dejar de lado lo masculino para hacer lo femenino. Eso que en cierta palabra nos propone la autora. A mí me gustaría abordar sobre las teorías del poder a través del psicoanálisis, sobre lo que hace referencia a Rodrigo, sobre el complejo Electra. Según lo que hemos hablado, este complejo pues realmente no se supera, sino que lo que yo entiendo es que la mujer siempre ve como al hombre, bueno, no lo ve siempre, sino que la sociedad la obliga a ver al hombre como el fin del cual puede obtener placer, del cual puede obtener bienestar. Me parecería como importante señalar esa parte de relaciones de como enajenación de la identidad de la mujer, porque a fin de cuentas lo que permite superar el complejo de Electra es lo que la mujer obtiene su identidad, por decirlo así. Uy, muy interesante, la verdad, esas visiones psicoanalíticas de cómo nos podemos acercar
a una contraposición de lo hegemónico frente a la identidad de la mujer. Pero pues sobre eso me entra una duda, ¿no? Y es cómo se generaría la identidad en una comunidad, ¿no? Pues teniendo en cuenta las posturas que ya pues, nos han comentado los compañeros. Entonces, no sé si pudieras cómo aproximarnos un poco más a eso. Sería a través de la igualdad y el concepto de diferencia sexual que reconoce la autora, la defensa a través de la igualdad frente al problema de interpretación de lo humano como unidad alcanzada a superar los distintos géneros, ¿no? De conformidad a lo anterior, el texto de Lucy nos dice que la diferencia como categoría es capaz de sobrepasar la tradición feminista y sus diferencias poderlas alcanzar, ¿no? Ese reconocimiento social como la guerra y las cacerías pasan a ser, digamos, sencillamente labores que tienen que ver con, digamos, con el hogar, con la reproducción, con actividades sociales. Entonces, todo eso lo relega, digamos, al sujeto, al hombre, pero pues la igualdad buscándola es que ellas se empoderen del discurso y puedan hacer las prácticas inmediatas y mediaciones sociales para salir adelante. Muchas gracias, Rodrigo. Es bastante importante lo que comentabas, cómo se crea ese instinto de... Perdón. 1, 2, 3. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Es muy importante lo que comentabas, cómo esa identidad enmarcada muchas veces en el rol que terminan ocupando pues estos seres, ¿no? Estas personas. Esto me conduce mucho a lo que nos presenta otra autora, que es Rich, la cual nos comenta desde muchos puntos de vista una crítica a la visión heteronormada patriarcal, en el cual están encasilladas las mujeres, el papel de las lesbianas en general, porque toma en específico la parte de las lesbianas y cómo se lee esto enmarcado más allá de la simple homosexualidad, y cómo se ve el género en estos temas, ¿no? Porque debate mucho con los grupos feministas y el papel que termina teniendo la mujer, ¿no? La mujer lesbiana en específico. Sobre esto, la autora nos presenta un debate que es el no ver la heterosexualidad como una simple cuestión de preferencia sexual, de orientación sexual, sino más bien como una institución política, como es una única opción en la cual se ven enmarcadas las mujeres, las cuales están contrariadas por una serie de factores que las terminan como encasillando, e incluso en su propia existencia lesbiana, como la presenta la autora, terminan viéndose limitadas en cuanto al papel que terminan teniendo en la homosexualidad, ¿no? Finalmente, ella ve como el papel, digamos, de la homosexualidad masculina termina eclipsando el papel de la homosexualidad femenina, ¿sí? Porque pasaría a un segundo plano y más que tener o sea, tiene una visión negativa, porque obviamente no están aceptadas y presentadas de manera adecuada, sino que directamente son invisibilizadas. Es como si el papel de la homosexualidad femenina no existiera y se viera relegado a otras cuestiones asociadas al hombre. El hombre seguiría siendo el centro de todo, incluso en los temas de la homosexualidad femenina. Digamos, nos presenta unos casos en los cuales se ve que, o sea, se entiende como si el papel de la homosexualidad femenina viniera atado al papel opresor del hombre. Entonces, como el hombre es opresor, las mujeres optan por la homosexualidad femenina, como si simplemente fuera una cuestión de debate y de rebeldía frente al hombre, y no es como si realmente hubiera una identidad lesbiana y unas consignas frente al lesbianismo, ¿no? Además, esto viene muy nutrido con esa visión del fetichismo hacia el lesbianismo, ¿no? Como incluso cuando es el tema del sentir y la sexualidad de las mujeres lesbianas, estas terminan viéndose fetichizadas por el tema masculino, ¿no? Por la sexualidad masculina, que termina viéndolas como productos
de consumo, como pornografía, como algo, sí, como algo ligado más a esto, a un producto de consumo y que está para satisfacer placeres masculinos y no es como parte del sentir y lo sensible pues, de las mujeres, ¿no? Ahora nos presenta como una visión en la que es como si las mujeres lesbianas, incluso en los grupos feministas, terminaran siendo cuestiones relegadas al papel del hombre. Entonces, o no existen, o es así porque un hombre le hizo algo, entonces terminó volviéndose lesbiana y no es como si realmente hubiera un sentir lesbiano sobre cómo se construye y cómo se sienten las mujeres en la parte sensible, ¿no? Nos habla de cómo las mujeres son seres pues muy sensibles, pues cómo expresan su sensibilidad, digamos, hacia sus propias hijas, y ese acercamiento a lo sensible que se ve reflejado pues en la crianza, ¿no? En cómo se ve eso. Por eso la autora entra mucho en debate sobre el papel de la mujer pues en el heteropatriarcado, sino en el papel de la mujer como madre. Cómo se puede optar a ser madre aún siendo una mujer lesbiana, cómo se pueden tener esos impulsos de crianza, pero no explicarlos directamente de unos sentires sexuales propios a esto, ¿no? Ya acercándonos un poco más al tema del conflicto, me gustaría primero hacer un acercamiento al impulso sexual masculino, ¿no? Porque aquí nos lo presentan como que en ese marco social el papel de la sexualidad masculina está encima de todo, ¿no? La sexualidad masculina es lo que dicta el cómo se sexualizan las mujeres. El hombre es el centro y luego las mujeres están para complacer la sexualidad masculina. Por eso nos presenta cómo se vive la sexualidad en adolescentes, ¿no? Finalmente termina siendo el adolescente el que tiene los impulsos, el adolescente masculino que termina teniendo esos impulsos, y la mujer comienza a reprimirlos desde la adolescencia. Reprimamos la sexualidad, reprimamos la manera en la que se siente, las mujeres no pueden expresar libremente su sexualidad, mientras que el hombre se tiene que proponer, tiene que lanzarse, tiene que buscar, y lo acerca mucho como con esos sí, como las violaciones o los ataques sexuales, porque termina siendo el hombre tiene los impulsos y tiene que satisfacerlos como sea necesario, ¿no? Entonces el papel de la mujer sería simplemente el de un bien de uso, que termina siendo usada para satisfacer impulsos sexuales y luego descartada porque pues, se cumplieron los impulsos, no haría más. Ahí entraría, digamos, ella habla de un caso que me pareció bastante interesante, y es el, digamos, de la esposa japonesa, ¿no? Una esposa, pues, en el marco social, pues bien portada, ama de casa, dedicada a la crianza, que solo se dedica a sus hijos, y el esposo japonés, que pues sería un esposo pues que es como el precepto del hombre trabajador, dedicado a su familia y todo esto, pero como la mujer es tan recatada, no es capaz de cumplir los impulsos sexuales del hombre. Entonces el hombre termina yéndose a burdeles y a buscar la manera de satisfacer esos impulsos, y la mujer pues termina reprimiendo todo esto porque es como no debo hacerlo, no puedo hacer esto, no hay manera en la que pueda expresar mi sexualidad porque si lo hago, ¿qué dirán? Es como ese papel del ángel del hogar y la femme fatal, ¿no? Es como esa mujer que es un ángel del hogar y tiene que estar dedicada a las labores de crianza y de cuidado, o es una mujer dedicada a su sexualidad que entra en todas las connotaciones negativas que se le puede dar de prostitución, de todos los pronombres que ya se conocen que se le dan a las mujeres que expresan pues libremente su sexualidad en un marco social, ¿no? Esto, más cercano a los temas del conflicto, me gustaría dar un relato muy importante que encontré en el texto de Aniquilar la diferencia, que nos acerca un poco más a la visión de las mujeres pues, lesbianas, ¿no? Porque dice: Patricia es una mujer lesbiana de 32 años que fue drogada y violada por 3 integrantes de grupos paramilitares en el departamento de Bolívar, y se quedó embarazada y tuvo un hijo producto de dicha violación. La relación de Patricia con su familia fue difícil. Ella dice: no tengo una muy buena relación con mi familia. Siempre por mi género me han tenido como una parte. Tras tener el hijo, su madre y su padre consideraron que por ser lesbiana no era apta para criarlo, y aprovechándose de sus dificultades económicas, lograron separarla de su hijo. Patricia continúa buscando maneras de recuperar la estabilidad económica para recuperar la custodia de su hijo. Ella ha insistido en que si no fuera lesbiana todo sería distinto, pues su familia sin duda sería mucho más solidaria con ella. Pues a mí me parece bastante diciente esto, porque nos presenta precisamente como esa existencia lesbiana
se desliga, pues primero de los impulsos sexuales masculinos, no importó que fuera una mujer lesbiana o como ella quisiera identificarse, sino que simplemente era un bien de uso en el cual pues el hombre tenía que descargar unos impulsos sexuales y terminó siendo un bien descartado el papel de la mujer, ¿no? Y segundo, el papel de la mujer como criadora, ¿no? El papel de lesbiana que quiere ser madre, ¿no? Es una mujer que, si bien se identifica como lesbiana, es una mujer que tiene unos impulsos de crianza, ¿no? Ella tiene ganas de criar a su hijo, pero ese papel de relegado y totalmente invisibilizado de las mujeres y del lesbianismo, pues hizo que su familia la relegara completamente, ¿no? Y eso no es de extrañar en un país en el que tenemos, si no estoy mal por unas cifras de centro memoria, son casi 1.500 ataques a personas de la comunidad LGBTQ+, a lo largo del país, ¿no? Y son ataques que en el marco de todo terminan siendo casi aceptados por la sociedad, ¿no? En el mismo paro veíamos como trabajadoras sexuales y mujeres trans eran atacadas y violentadas por su ser, ¿no? Es que es el dilema, ¿no? Terminan siendo atacadas por ser. Además de eso, la autora nos habla de 8 características del poder masculino, así como una breve lectura de más o menos como cuáles serían estas características que enumera la autora, porque me gustaría nutrir el debate un poco hablando de cómo se ven estas características reflejadas en el conflicto armado. Encontramos en un primer momento el negarles a las mujeres el acceso a su propia sexualidad, el que ellas mismas puedan explorar y ver, y verse a sí mismas, no simplemente como objetos sexuales, o ella misma lo habla como esa imagen falsa del lesbianismo que está pues sesgada por la pornografía y como un bien de consumo para el hombre, el adulterio y todo esto, sino más bien como algo sensible, una parte sensible que no tiene que estar llena de morbo. Ahora, yo entiendo pues que estos temas son bastante amplios, pero me gustaría escuchar a mis compañeros si los pueden ver representados un poco en el conflicto armado y cómo leerían esa visión del papel, las características del poder masculino y la visión de la identidad LGBT en las autoras. Entonces les daría la palabra a mis compañeros si tienen comentarios para intervenir. ¿Cuánto tiempo llevamos? También sería como interesante hablar eso de que, digamos, el hombre acepta a la mujer lesbiana como de placer, digamos que en un torno de mujeres lesbianas, pero en mujeres para los tríos. Sí, ajá. Y ven mujeres lesbianas como en la calle o algo así, es como que, uy, eso no es normal, ¿sí me entienden? Pero como en su cotidianidad, digamos, porno, lesbianas, trío. Y ahí sí, claro. El impulso sexual masculino es como el que prima, digamos, con la visión socialmente aceptada de la sexualidad, ¿no? Bueno, entonces a propósito de lo que mencionabas, Juan, es importante resaltar que Irigaray también nos habla de esa represión, en tanto menciona que, por ejemplo, la maternidad suele ser un ejercicio en el cual la mujer reproduce el hecho de poder tener otro falo, ¿sí? Entonces el tener la posibilidad de tener un hijo varón y tener otro falo y reproducir nuevamente esas relaciones, ciertamente como de dominación, pues es un ejercicio continuo y en ese sentido ella señala, y es bastante importante, que la mujer y el cuerpo de la mujer es suficiente en sí mismo. Sin embargo, que en el mercado del sexo, pues la mujer es como pasiva, en tanto el sujeto activo, pues o más bien el actor activo viene siendo el hombre. Y por eso es que en el marco de la guerra los hombres hasta cierto punto pueden llegar a apropiarse de los cuerpos de las mujeres. En ese sentido, bueno, ahí abordamos un poco, o ella aborda un poco esta parte de la maternidad, esa parte de la apropiación del cuerpo, pero además sería valioso señalar, por ejemplo, una pintura que tiene Débora Arango, colombiana, quien vivió en la época precisamente de la violencia, aproximadamente en los años 50. Ella hace un cuadro que se llama La República. En este cuadro, el centro, como podemos observar, es una mujer la cual está siendo devorada ciertamente por unos cóndores, y alrededor podemos observar que hay cierto público.
en términos de lo que ella está manifestando ahí. Por un lado, ella con esa mujer simboliza la violencia, pero además por otro lado también está simbolizando el progreso, y es que particularmente Débora Arango es una mujer que vive, como decíamos, en la época de la violencia, pero que es perseguida por el hecho de pintar mujeres desnudas, porque el cuerpo de la mujer solamente puede ser pintado o por hombres o no puede ser pintado desnudo porque es una blasfemia y está en contra de todas las tradiciones conservadoras que señalan que el cuerpo es como un templo y debe ser cuidado y cubierto y protegido y demás. Pero eso de un lado, ¿no? Porque en la violencia, pues sí pueden hacer lo que quieran, violar, embarazar, obligar a abortos, digamos que diferentes violencias sexuales, físicas, psicológicas, etcétera. Pero del lado, por ejemplo, artístico, sí es razón de perseguir a, digamos, artistas como Débora, quien osa a pintar a las mujeres en otro tipo de escenarios, desnudas, mostrando sus curvas, mostrando la pobreza, señalando la corrupción, etc. Entonces, particularmente en esa pintura es muy interesante cómo ella intenta retratar en la mujer precisamente cómo es que la tradición intenta comerse al progreso, precisamente por estar atada a todo ese marco cultural heteropatriarcal y heteronormativo. Claro, ahí entraría en debate muchas cosas, ¿no? Digamos, cómo se ve esa visión de los cuerpos desnudos femeninos, ¿no? O sea, pues primero que todo, no se ven. Y cuando se ven, tiene que ser pues como pintados por hombres para objetos, sí, como que los sexuales femeninos, como esa sexualización y fetichización constante de los desnudos femeninos. Y cuando, digamos, toman un carácter más bien crítico, político sobre su propia existencia y sus condiciones, pues en un marco heteropatriarcal, pues ahí entran en debates, ¿no? Es como, ¿por qué hace eso? ¿Por qué se está desnudando? ¿Por qué se quitó la camisa? ¿Por qué tiene que marchar desnuda o sin la parte de arriba del pecho? ¿Por qué? Y esto no se cuestiona de esa manera, digamos, cuando pues, son sobre temas de desnudos femeninos, de, digamos, revistas pornográficas o todo esto, o más, digamos, en temas más cercanos al conflicto, es como pues, esa victimización constante en la que se ven como la sexualización de las mujeres, y es como es esa negra que hay que violar, hay que apoderarse de su cuerpo, hay que actuar de manera violenta sobre ella, porque pues ya la estamos como invadiendo sus comunidades, ya es un ser vulnerable, sí, como que no hay manera en la que se pueda poner a esos designios del ente que la está violentando. Entonces es momento de atacarla y no va a pasar nada, pues porque no pasa nada nunca. Sí, correcto. Hay una apropiación ahí precisamente, pues apropiación ya sea por el uso físico o uso meramente como de objeto sexual, y en medio de esa apropiación pues ya entra en el conflicto armado pues los medios para hacer ese tipo de apropiación. En este caso sería demostración de la fuerza, porque es por medio que se ejerce esa relación de poder, por medio pues del cuerpo de la mujer, esa apropiación, la vulneración, la deshumanización, como lo decía también pues en esos puntos que lo relacionó mucho con el texto pues entre Guillaumin y Res, que era el de impedir movilización, usarla únicamente como objeto, limitar su creatividad pues con base a una cierta legitimidad, como de esa ideología de que eso va en contra de una naturaleza, de una estructura heteropatriarcal que ahí no encaja. Y eso mismo pues se aplica ya sea en los escenarios de guerra. Ahí, respecto con lo que dice mi compañero Miguel, me gustaría resaltar de pronto como una vivencia personal. Es una mujer que me encontré en la Plaza de Bolívar, se llama Luis Estela, es víctima del conflicto armado, desplazada de Puerto Berrío, Antioquia, si no estoy mal. Me acuerdo mucho porque fue como algo como muy impactante, que yo estaba ahí
yo me acerqué principalmente como para ver qué era lo que decían los carteles, pero la señora Luz Estela se me acercó a mí y me dijo, o sea, me empezó a contar su historia. Esto porque lo quiero recalcar, porque es algo que me parece importante de la memoria histórica del conflicto armado, que es algo que hay que recordar, que hay que resaltar. La señora Luz Estela me contaba que había sido víctima de violencia sexual, que la habían violado los paramilitares, que había sido desplazada, que había quedado embarazada, que su hijo a los 18 años, pues que le preguntaba, bueno, mamá, ¿quién es mi papá? Y ella no sabía qué contestarle, no sabía decirle, hijo, usted es fruto de una violación. Yo fui víctima de violencia sexual y la verdad es como algo que me gusta recalcar porque es algo muy personal mío. Y la señora me tocó con las fibras más sensibles del corazón porque se me acercó, me dijo, mire, yo estoy acá pidiendo justicia porque esa gente, ahorita, el día de hoy es que están libres, yo no puedo volver a Puerto del Río porque me tienen amenazada. Eso es otra visualización del conflicto armado donde la justicia nunca está a favor de la mujer víctima de violencia de todo tipo, donde aquí podemos pues presenciar que la justicia hacia la mujer es como algo muy rezagado, que siempre está a favor del hombre. Julián nos hablaba sobre los hijos de la guerra y pues en este caso yo tengo ahí una vivencia sobre lo que es la expropiación de los hijos en la guerra. Los niños en el campo son muy victimizados, ¿no? Resulta que está uno en el campo y pasa la guerrilla, se lleva a los niños mayores de 8 años, se lo llevan, ¿no? Y aquel que se puede o se logra escapar, en esta época pasaban los paramilitares y se lo llevaban, o si no se lo llevaba el ejército. Usted ya tiene edad de irse a pagar servicio, pues se lo llevaban. Entonces, y resulta que aún hoy en día sucede eso. Y el gobierno sale a bombardear un campamento y dicen que los niños son unas máquinas de guerra, cuando en verdad lo que son víctimas porque lo victimizó la guerrilla, los mismos paramilitares, la gente, o sea, tienen que andar escondidos a toda hora para poder sobrevivir. Es una situación actual de los niños en el campo y hay que poner mucho cuidado sobre. También de pronto ahí existe una relación pues de mujer con los niños porque la mujer es la que está encargada del hogar, ¿no? La mujer es la que está encargada del cuidado de los infantes en esta cultura colombiana. Entonces también hay una correlación de que si se vulneran los derechos de la mujer, también se vulneran los derechos de los niños, me parece a mí, a partir del comentario del compañero Rodrigo. Claro, igual todo esto lo vemos reflejado, pues cómo hace esa victimización constante en cuanto a lo que representa lo femenino, ¿no? No solamente pues el papel, o sea, es el papel de mujer como criadora, el de mujer como persona en sí, sino digamos a lo que se aproxima a lo femenino, ¿no? Digamos al hombre gay, que se aproxima a lo femenino, entonces ya es víctima de distintos tipos de violencia que se le aproxima pues porque se considera menos que al hombre heterosexual promedio, ¿sí? Igual pues a la mujer lesbiana, que ya inmediatamente como sale de los estándares, ya se le dan otro tipo de victimizaciones, ¿no? Ya es la Tyler, la marimacha, entonces ya tiene sí como otras connotaciones que directamente atacarían su dignidad como mujer y persona. No hablar de las personas trans, que esas están victimizadas desde muchos flancos. Ya para ir cerrando, porque entiendo que nos hemos excedido algo bastante en el tiempo, me gustaría tomar una última cita que tenía preparada pues para dar un cierre,
Y ya un último ciclo ya para despedirnos. Entonces la cita dice: el legado del desamor de la guerra ha calado incluso en nuestros huesos propios. Muchas personas empobrecidas han sufrido largamente la violencia estructural, como pueden ser las mujeres o las personas LGBTQ+. No reconocemos las violaciones de los derechos humanos en el marco de la guerra como una forma de violencia, porque se han acostumbrado a la violencia, la han naturalizado al punto de no reconocerla. Muchas personas dentro de la comunidad participan en esa naturalización cuando afirman que aquellas victimizaciones son el precio de las personas que deben pagar por ser así. Es decir, no son como el resto, son diferentes, y por eso pues, que esas personas, entre comillas, deben pagar. Pues las mujeres y todo lo que se aproxima a lo femenino, como nos presenta la autora Rich, termina siendo como relegado y pues castigado por su existencia, ¿no? Por ser y por no ser como son los otros. Ya para ir cerrando pues todo este ciclo de trabajo, que ha sido bastante largo, una reflexión final me gustaría pues como recalcar este papel de múltiples vulnerabilizaciones que ha tenido pues no solo la mujer, sino todo lo aproximado a la mujer y a la sexualidad, ¿no? Como sigue siendo un tabú muy fuerte, y aún en el caso del hombre, ese desfogue sexual que termina teniendo sigue siendo algo que no se comenta, porque es un tabú, y aún, digamos, tiene que ser un círculo cercano para comentarse. Y pues todo eso no termina más que dañando como la misma naturaleza de la mujer y cómo puede expresar su sexualidad en los marcos sociales. Toca romper pues esas lógicas heteropatriarcales, romper ese sexaje que hay en la sociedad, no solo desde un hecho material, que es donde se ve la relación de poder, sino desde un hecho ideológico, que es donde empieza la legitimación y aprobación pues, de esos hechos materiales. Bueno, a mí como reflexión de este ejercicio me ha quedado que pensar que hemos tenido mujeres feministas desde antes del feminismo, pero no del feminismo en mayúscula como categoría, sino desde unos puntos de enunciación histórica que han sido atravesadas por violencias a diferentes niveles, como el nivel racial, social, sexual e inclusive el institucional, a través de una complicidad que ha sido sistemática y que ha sido pues vivenciada en los cuerpos femeninos y divergentes como campos de guerra y apropiación cultural durante muchísimos años. Para mí, pues, las mujeres allí han ocupado un papel protagónico, pues son ellas las fundamentales en el proceso de socialización y de las actualizaciones propias de cada uno, ¿no? Ellas en su papel de resistencia activa, líderes silenciosas, madres de familia, esposas, proveedoras, ejercen una manera particular de vivir en un mundo hostil, que ha hecho de la violencia su día a día. Bueno, aquí como comentario final, recogiendo los comentarios de esta charla tan amena que hemos tenido con mis compañeros, me gustaría señalar el papel fundamental de la mujer como un núcleo de la sociedad, y más que todo que se puede visibilizar en la sociedad colombiana, donde podemos ver mujeres que sacan a su familia adelante, que sacan a sus hijos adelante, y me parece como contradictorio que la mujer como base fundamental de la sociedad colombiana se vea tan vulnerada sus derechos en este país. Agradecemos mucho su tiempo. Yo sé que tal vez nos alargamos un poco, pero la idea es que fuéramos bastante concisos y pudiéramos contextualizar sobre todo lo que estábamos hablando. Muchas gracias, profesor, y quien vaya a escuchar nuestro proyecto. Gracias a todos. Un saludo y hasta la próxima.